Bien, ¿puede ser que Uruguay es el país que per cápita tiene más sociedades offshore? No te podría dar ese dato, actualmente lo desconozco, pero sí, lo que podemos ver, por ejemplo, de los Sí, Panama Papers, eran con respecto a Mossack Fonseca, que es importante hacer esa sí. aclaración, cuáles eran las jurisdicciones donde mayor actividad sobre constitución de empresas offshore habían, empezando por las Islas Vírgenes Británicas, luego le seguía Panamá y otras islas más. Luego nos podemos ir a otros portales sobre organización de transparencia y demás, que nos demuestran y nos enseñan cuáles son otras jurisdicciones donde que más se utilizan para este tipo de constitución o este tipo de entidades, y donde vamos a observar pues países que no nos va a traer a mucha sorpresa, obviamente las islas en el Caribe, varias, en Europa, Suiza, Luxemburgo, y obviamente no podemos dejar de mencionar a Estados Unidos, especialmente a los estados de Nevada y el estado de Delaware. El estado de Delaware tiene una condición importante en el entendido de que de las empresas top 500 de la Forbes, básicamente casi la gran mayoría están constituidas en el estado de Delaware. O sea, si bien lo que estamos viendo con todo lo que ha sido el movimiento del, como dice Julio, llamado Panama Papers, es que lo que andan buscando estas grandes jurisdicciones o estos grandes países, sobre todo Europa, son sus personas individuales que por X o Y razón, pues, sobre todo incluyendo dentro de la explicación que ha dado Julio, han movido ese dinero a estas otras jurisdicciones. Pero en el caso de Estados Unidos no son personas individuales, sino son las empresas grandes que han optado por incorporarse, por ejemplo, en el caso de Delaware, como te comenté, para proteger su patrimonio o para maximizar el rendimiento en el pago de sus impuestos. Tal vez no es una evasión fiscal, sino más bien una parte de maximización de qué cantidad de impuestos puedo lograr ahorrarme y no pagarlo tanto. Ya yo creo que más entramos ahí a un tema más ético. Claro, claro, sí. Entendido en ese sentido. O sea que, si bien pues Uruguay puede ofrecer empresas offshore, lo importante es saber que dentro si yo ofrezco el servicio, saber quién es el beneficiario de ese servicio que voy a estar ofreciendo, y concientizar obviamente a mis clientes, que es parte de la responsabilidad de los sujetos obligados, dentro de los cuales caen los abogados también, que tienen su parcela de responsabilidad, de explicarles a ellos, óyeme, estos son los temas que preocupan en cuanto a prevención de lavado, corrupción, dinero mal habido o negro, como Sí. se le indica aquí en Uruguay, y cuál es la responsabilidad que ellos tienen también para utilizar en buen sentido este tipo de estructuras jurídicas, no dejando de lado que cada persona en la sociedad tiene su cuota en lo que es la parte de prevención de lavado de activos. Cada gente nada más piensa sobre prevención de lavado de activos para los bancos, para las entidades financieras. Y nosotros somos parte de un sector económico. Si bien es cierto, por donde pasa el gran flujo del dinero de la economía, y por ende los controles quieren enfocarse más ahí, pero igualmente los sectores reales, o sea, los no financieros, tienen su cuota de participación y estar conscientes de cuál es el rol que deben de desempeñar en este tema del lavado de activos y de la prevención. Bien, ¿a quiénes apunta el congreso que comenzó en Radisson? ¿Quiénes deberían ir? Bueno, yo creo que, perdón que si quieres, como te acabo de mencionar, pues todo en la sociedad, sobre todo aquellos que están en un sector regulado, Sí. obviamente seguros, bancarios, valores, los abogados, también es importante que el sector real también comience a concientizarse y educarse en estos temas, los abogados, los contables, las empresas de bienes raíces, todas estas áreas por donde hemos visto en los casos a nivel internacional y en casos que también se han dado en Uruguay, que hemos visto donde ha ido a esconderse o a ser utilizado este dinero ilícito o negro. Bien. Importantísimo que ellos también participen. Julio, ¿querías agregar algo? Sí, mira, es importante que el ciudadano comprenda que cuando hablamos de lavado de dinero, tenemos que considerar que hay
una definición del mismo en el Código Penal. Y el Código Penal aplica para todo el ciudadano. No es un tema específico para una empresa, una institución o un intermediario. Entonces quiere decir que tiene que haber una educación desde nuestros hijos, en las universidades, en la escuela. El Congreso lo que busca es acuerpar el trabajo de los que tienen una ley administrativa y que se llaman regulados. Pero la respuesta a lo que acabas de preguntar, ¿quiénes deben asistir? Deben asistir la gran cantidad de personas que puedan estar dentro de algún tipo de vulnerabilidad de manejo. Nuestros hijos se tienen que educar para que no sean utilizados como testaferros, no sean utilizados indebidamente dentro de sus condiciones de profesional o de trabajo. Bien. Es muy importante la educación, porque el que está haciendo esto de forma dolosa, a sabiendas, está claro que si se pone de frente, lo van a obstaculizar los que están como regulados. Entonces ellos comienzan a buscar alternativas. Y ahí es donde nosotros tenemos que proteger al ciudadano. Claudia, Julio, fue un placer conocerlos, les agradezco por la visita y bueno, Gracias a ti. éxitos en el Congreso que continúa hoy y que sigue mañana también acá en el Radisson de Montevideo. Que pasen bien. Gracias.